Muy buenos días, bendecidos. Un poquito tarde por el problema del internet, pero aquí estamos, dándole gracias a nuestro Creador desde muy tempranas horas. Que use Él mi boca, mi ser, mi vida, para poderte transmitir a ti verdaderamente lo que te va a ayudar a ser verdaderamente espiritual. Bendecidos todos, reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Hoy vamos a tocar la 13ª parte del reino de Dios. El tema, el Evangelio eterno y su resultado. Ese es el tema. Quería terminar hoy esta serie, pero en vista de que tengo que traerte como una bomba al cierre de este tipo de enseñanza. Entonces, el miércoles te daré esa bomba para que tú puedas verdaderamente entender y comprender dónde está el reino. Al conocer tú todo eso, el consejo mío es que rumees, que estudies. Porque cuando lleguemos a la parte importante, te voy a hablar te dije que te iba a hablar unas 3 o 4 enseñanzas del verbo. Pero en la explicación, en el cierre, ya unas 2 o 3 enseñanzas del libro de los Hechos, entramos a las cartas del apóstol Pablo. Porque si tú no conoces este principio, que desafortunadamente nunca lo habían compartido, nunca lo habían enseñado. Si te enseñaban una enseñanza esporádica, otra aquí, otra allá, pero nunca te dieron un seguimiento verdaderamente importante como es. Esto no es para acumular conocimiento, esto es para vivir. Si usted acumula conocimiento y conocimiento y conocimiento, después vuelve usted un práctico. Y lo que necesitamos es una persona espiritual. Que haga viva la palabra, que entienda que hubieron principios, que hay raíces, por qué y a quiénes se les dirige la palabra. Desafortunadamente, todo el mundo predica o predicó, pero pocos verdaderamente enseñaron. Y si enseñaron, enseñaron distorsionadamente. Distorsionadamente. Entonces, el objetivo del Creador es que usted tenga vida en el hombre interior. Que la palabra en usted se haga realidad. Para que cuando usted hable, la palabra produzca. Porque está ¿qué? Crecido el hombre interior. Tome copia. Cuando él habló allá, en el libro de Génesis, y le habló a la creación, y la creación produjo. Es lo mismo. Porque usted y yo somos la imagen de él en la tierra. Somos espíritus metidos dentro de un cuerpo. Al estar metidos dentro de un cuerpo, entonces, debemos de funcionar de acuerdo a lo que está establecido. Por eso, la palabra, cuando recién nosotros entramos al Evangelio, arrepiéntanse, pero nunca nos explicaron qué era arrepentirse, sino dejar costumbres,
dejar mañas, actitudes, toda esta cantidad de cosas, naturales. Eso era lo que veíamos y oíamos, pero nunca nos dijeron verdaderamente qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es estar en movimiento, buscando cómo regresar al origen de mi partida, a ser espíritu. ¿Por qué nos hicieron espíritu? Porque teníamos una parte espiritual y otra terrenal. Y la misma Biblia dice que así como trajimos al hombre natural, Adán, terrenal, también debemos de traer al hombre espiritual, que es Cristo. Entonces, como no nos enseñaron verdaderamente cómo tenía que ser, entonces, bueno, yo le doy gracias al Espíritu de Dios porque esto no es iniciativa mía, ya que Él puso los originales en mi mano. Estudio, por eso yo no te predico, sino que te enseño. Predicarte es como activar una emoción dentro de tu vida, porque después te olvida. Yo te enseño para que tú aprendas a depender de ti mismo y de la palabra. Que no te dejes endulzar el oído, para que no te vuelvan tradicional ni religioso, sino que tú seas un hombre espiritual o una mujer espiritual. Entonces, por eso hoy voy a tocar la 13ª parte del reino de Dios, el evangelio eterno y sus resultados. Te invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13. Reciba un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Salimos un poquito tarde por el problema del internet, pero aquí estamos. Observa, voy a decirte algo y quiero que anotes la fecha y la hora en lo que te voy a decir, para que cuando llegue el tiempo te acuerdes de lo que te he dicho, si es cierto o no es cierto. Entonces tú me calificas si soy falso o soy verdadero, pero que lo que te voy a decir es algo real. Yo te dije que uno no podía ver el reloj natural. Uno tiene que aprender a conocer el reloj espiritual. El tiempo que estamos viviendo a nivel del mundo es un tiempo definitivo, porque en breve vas a ver un cambio mundial. Todo lo viejo va a ir quedando atrás. Todo lo viejo. Va a ir quedando fuera de sí. Lo que se acerca por lo que estás viendo, y si tú no le has prestado bien a la palabra, yo te motivo para que busques. Si tú tienes Biblia de estudio o tienes diccionarios originales en hebreo, griego, busca el último tiempo. Y en el diccionario hebreo o en la Biblia Cadoc está el reloj y está el tiempo. En la Biblia Cadoc, que es la que yo más manejo,
está el tiempo, el reloj profético de Dios. Se acerca, y no es mucho tiempo, el cambio en la tierra. Te lo estoy diciendo hoy, 4 de febrero. A las 11:10 de la mañana te lo estoy diciendo. Prepárate, prepárate, para que veas la gloria y la grandeza del Creador. Cerca está el tiempo de ver cosas que tú nunca te imaginaste y que permita a Dios que tú las puedas ver. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra, por tu inmenso y eterno amor con que tú nos has amado. Tu palabra dice que yo clame a ti, que tú me responderás. Aquí estoy, parado como tu instrumento, utilízame como la trompeta, la 7ª trompeta. Háblale a tu pueblo, exhórtalos, consuélalos, motívalos, para que ellos puedan ver la gloria, el poder tuyo a través del poder del Espíritu y a través de la palabra. No sé nada, quito todo mi conocimiento natural y dejo que tú mismo hables por mi boca en esta mañana. Que riegues el jardín con agua pura para que puedan brotar las perlas del mar y puedan conocer el tesoro que tú tenías escondido. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a mis hermanos bendecidos, completos, reinando en vida y libres de toda maldición. Libres de toda obra contraria a la voluntad tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 47. Voy a tocarte la parte 5ª del 47. Dice, Mateo 13, 47. Así el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen todo lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Literal, la red barredora. Esta parábola corresponde al capítulo 25 de Mateo, versículo 32, 46, creo yo. Pero voy a leerte unos 2 textos para que tengas la imagen o la idea de ello. Dice el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, oído, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación ¿de qué? Del mundo. Presta atención. Tú puedes leer en tu casa los 11 o los 14 capítulos, versículos. Aquí no me queda tiempo, porque si yo predicara te enseñaría 2 textos bíblicos, pero me gusta transmitir el pensamiento para que te quede claro y tú puedas sentarte nuevamente a repasar. Dice, oído, aquí la red representa al Evangelio de la gracia. La red representa el Evangelio de la gracia.
¿Qué te quiere decir? Y así como dice en el capítulo 25, versículo 32 en adelante, así es ahora en el Evangelio de la Gracia. Para que usted pueda entrar a la dispensación del séptimo, la séptima dispensación del milenio, usted tiene oído que ser como él dice, no como diga un ser humano, porque el ser humano se equivoca, él no se equivoca. Para eso, cuando Jesús explicó, y explicó bien, explicó tan bien que dejó plasmado cada palabra. Desafortunadamente los que copiaron los 4 evangelios, le cambiaron mucho contenido a las palabras originales, porque los discípulos no sabían de letra. Ellos oían y así mismo hablaban lo que les enseñaba el rey. Y quienes oían que escribieron, tergiversaron completamente el mensaje original. Entonces, Mateo no escribió, ni Lucas, ni Marcos. En ese tiempo no había imprenta. Lo que había era una pluma con papel. Entonces, cuando los que cogieron los originales le quitaron el contenido real a la palabra y escribieron o plasmaron base al conocimiento o a su ciencia natural, tergiversaron. Por eso la gracia representa oído, el evangelio eterno. La gracia representa oído, la red. Si la persona no entra al evangelio de la gracia reconociendo a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, perdió el tiempo. Queda fuera de gracia. Por ende, la persona queda ausente prácticamente de vivir una vida como la diseñó el Creador para estar dentro de su reino. Oído, escuche y retenga. Entonces dice bien claro aquí que la red representa el evangelio de la gracia que se predica ya en este tiempo. Porque es el tiempo o es la era de la iglesia. De la iglesia. ¿Qué es el evangelio qué? Eterno. La gracia es el evangelio eterno. Y este evangelio es el que está diseñado para que ahora, en la era de la iglesia, haga una transformación espiritual a cada persona que se acerca a este evangelio. Por eso es
el Evangelio eterno, en el cual se enseña y tiene que enseñarse a nivel del mundo a todos los gentiles ahora. Voy a invitarte a que abras la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6 y versículo 7. Vamos a leer. Dice Juan: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oído, digo yo y pregunto yo, si ya se había predicado un evangelio, ¿por qué viene ahora el otro? Porque lo primero era una letra muerta que no producía vida espiritual en las personas. ¿Por qué trajeron este? Porque este evangelio es el que hará la separación en el mundo entero para que entre lo que es verdaderamente le pertenece al Creador. Todo lo espiritual y todo lo natural se queda fuera. Dice el 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oído, presta atención. Lo que dice la parábola en el libro de Mateo capítulo 25. Velo aquí. Velo aquí. Diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio no es condenar. El juicio es la separación que tiene que haber de lo espiritual a lo natural. Una persona natural es una persona que sufre de altibajos. Es una persona que no cuaja en la madurez, que no cuaja en la dependencia, que no entiende la palabra, que la toma deportivamente, que quiere moverse religiosamente, pero espiritualmente está fuera de sí. Porque al tener una vida espiritual, uno habla con propiedad. Si yo te contara lo que pasó esta noche, ¿tú te quedas aterrado? Pero te lo va a contar. Eran las 12 de la noche y yo estaba despierto. Y empecé a interactuar con el Espíritu. Cerré mis ojos y el cuerpo comenzó a coger un calor fuerte y empecé a orar y a orar, a darle gracias, darle gracias, darle gracias. Y claro, pidiéndole al Creador que mire a Colombia. Después te explicaré por qué. La sequía en Colombia ha sido brava. Y como yo estoy en un pueblo pequeño, entre Tuluá y Buga, mucho tiempo sin llover. Cuando llovía unas 4 o 5 gotas. Y empecé a tirar la palabra cuando él me dijo lo de Génesis, me mostró lo de Génesis.
Dije yo, ¿verdad? Él le dijo, produzca la tierra seres vivientes y esto. Le habló a la creación, las aguas se separan y tan, todo eso. Claro, si yo tengo la palabra y dependo de la palabra tiene que obedecer. Y empecé a declarar varias cosas. Y me fue llenando de gozo y de gozo y de gozo. Porque desafortunadamente no puedo utilizar el teléfono en la oscuridad. Porque el chicle que tengo pegadito ahí al lado se despierta y no duerme. Y empecé a orar y dije, bueno, que la palabra produzca la lluvia temprana. Llevamos tiempo sin que vemos el agua aquí. Y vas a creer de que comenzó, después de que oré, comenzaron a caer unas gotas y empecé a oírlo. Por una teja que tenemos transparente acá, unas goticas. Entonces le dije yo, acelera, bota más agua. Y empezó a llover, duro. Se paró y le dije yo, no, continúa. Muchacho, y sigue el agua, hermano. ¿Ah? Entonces, cuando se despertó ya mi esposa, dijo, ¿qué horas son? Le dije, apenas son las 3 de la mañana. Ahora es las 3. Llevaba yo 3 horas declarando la palabra. Y nos levantamos y bueno, a las 5, que es la costumbre nuestra, seguir declarando. Y esa es la palabra que va a hacer cosas increíbles. Por eso fue que yo le dije a él, para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Y solamente quiero vivir la experiencia que vivieron los antiguos. Cuando tú te dirigías a ellos y empezó a tirarme la palabra, textos bíblicos. Y ahí está. Nos hemos levantado hoy porque cayó agüita, porque llegan a racionar el agua, a quitarla. Entonces, ¿con qué nos bañamos? Si no cae agua, quedamos rucios, mi hermano. Entonces dice, oído, en el versículo 7 de Apocalipsis, te está hablando de la palabra, de la parábola del capítulo 25 de Mateo. Punto 2. El mar representa al mundo gentil, natural. Es donde está, oído, escucha y retenga, toda clase de personas que tipifican peces, que representan a las naciones y a todos los gentiles. Eso es lo que dice Mateo 25, 32. Volvemos a Mateo. Mateo 25, 32. Si me demoro un poquito, no es culpa mía, por causa del internet. Por eso hemos declarado, y créame, cuando en el tiempo se dé, le voy a tomar foto a todo, para que tú veas que la palabra tiene poder. Versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Cabritos es una persona inquieta. Una persona que nunca cuaja. Habla de Cristo, tiene de Cristo. Ay, usted lo viera. Pero en su interior
No hay nada de Cristo, no hay nada de la palabra, solamente conocimiento natural y tradición humana. El Señor es el pastor, no solo de los creyentes, sino también de los judíos. Oído, en el libro de Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Presta atención a esto. Cuando Él dice que Él es el buen pastor, es porque otro no va a ir a morir en el madero por ti o por mí. Solamente Él, como fue diseñado para su expresión y su terminación en el madero, pagando por muchas razones. Oído, cuando hay un pastor constituido legalmente por Él, el pastor muere a sus pretensiones naturales para poder alimentar y darle su vida a las ovejas. Dios no va a coger desocupados. Dios va a coger ocupados. Te lo dije yo, era un empresario. Era un empresario. ¿Y con qué fin colgué la foto cuando recién a nosotros nos nombraba? Porque son 40 años de manejar Biblia, Escritura, y apenas en la gracia vine a entender verdaderamente lo que era el propósito de Dios, que soy yo. Por eso me esmero en prepararme para entregarte a ti el pensamiento del escritor. El problema es si tú lo recibes o no lo recibes. Eres tú. Yo cumplo con el que me constituyó legalmente. Te transmito con el propósito de que tú vayas entendiendo y entretejiendo para qué tú estás en el cristianismo y por qué. Si tú partiste, te conocieron antes de la fundación del mundo y te predestinaron para estar dentro del cuerpo de Cristo, lo único que tú tienes que es obedecer y crecer para que cuando hable la palabra se haga una realidad a medida en que tú vayas creciendo espiritualmente. Que no vayas a ser como los tradicionales del sistema religioso, que forman un espectáculo, que para echar fuera un demonio. Dice, oído, escucha y retenga, en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que llevarse a cabo. Se tiene que cumplir. Por eso Él es el pastor oído, no solo de los creyentes y de los judíos, sino también de todos los gentiles. Es el pastor. Pastor es el que sabe apacentar. Pastor es el que sabe alimentar. Pastor es el que sabe guiar para dónde lleva las ovejas. El pastor de Dios no le agita el agua a las ovejas, no les da agua sucia, les da un pasto fresco, les da un agua limpia, pura, sin contaminación alguna. Pastor de corbata, pastor de peinado, no sirve. Lo que sirve verdaderamente es que le transmita el pensamiento del escritor a su pueblo, para que su pueblo pueda funcionar de acuerdo a lo que está establecido. En el versículo 48 del capítulo 13 de Mateo, dice: y una vez llena la red, la saca a la orilla, y sentado recoge todo, todo lo bueno en cesta, y lo malo lo echa fuera. Escuche y retenga. Versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Los buenos son las ovejas. Aquellos que, oído, han sido justificados. Los malos son los cabritos. Aquellos que son desordenados. Desordenados. ¿Cuál es lo que leímos en el capítulo 25 de Mateo? Capítulo 25 de Mateo, versículo 32. ¿Cuál es lo que leímos? ¿Verdad? Y dice: oído, escucha y retenga. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como se aparta aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cabrito es una persona desordenada en su propia vida, que tiene primero lo natural por delante antes de crecer en la vida en el espíritu. Desordenada en todo el sentido de la palabra. Por eso se les llama religiosos, naturales. Y esas personas son las que van a lamentarse y son las que van a llorar. Porque la separación no la hago yo. La separación ya está. Quien la haga. Y eso es lo que él dice. Todas las naciones se refiere a todos los gentiles que hayan quedado. Cuando Cristo se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? No es que vaya a venir. Él está ya en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Manifestarse. Al manifestarse, entonces la gente va a decir: ay,
fulano, ay, sultano, ay, Perencejo me había hablado y yo nunca había entendido. Entonces, ahí es donde va a ser el remordimiento de este tipo de personas, que nunca tuvieron en primer lugar a su creador. Siempre lo llevaron como lo aprendió, en el tipo de religiosidad, en el sistema religioso satánico y perverso. Oído, todos los gentiles que siguen al anticristo, ¿cómo? En el sistema religioso. Todos los anticristos, que son los que se meten en las congregaciones a aparentar ser lo que no son, cuando a su interior está lleno de odio, cuando su comportamiento está lleno de violencia, de agresividad, envidia, soberbia, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Oído, escuche. En Apocalipsis 19, 11, dice, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre inscrito, que ninguno oído conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, que es lo que voy a hablarte más adelante. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro severo. Y pisará ¿qué? El lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Toda esta cantidad de personas que aparentaron estarán fuera, completamente fuera de la participación del reino. Estos gentiles que hayan quedado vivos serán todos reunidos ante el trono de la gloria de Cristo. Oído, esto será el juicio que hará Cristo sobre todas las naciones, sobre todos los vivos, antes de que llegue la dispensación del milenio. Aquí es la separación completamente. Por eso es que yo le decía, bueno, pero ¿qué razón tiene? Por ejemplo, si él es el que conoce ya quiénes son los que van a estar dentro del milenio, que van a durar 1000 años, que van a disfrutar, que nunca se van a envejecer, que van a tener riquezas, que van a disfrutar y tal, ¿para qué eso? Es el 70% de las personas.
Entonces, ¿para qué enseñarles el Evangelio? Decía yo, pensaba yo. ¿Y sabes por qué? Porque en el Evangelio de la Gracia se conoce quién es y quién no es. Porque en el Evangelio de la Gracia se vive por fe, dependiendo solamente de la palabra. Pero mira la reacción de este tipo de personas. Mira la reacción. Dice en el libro de los Hechos, muchachos, capítulo 10. Mira esta gente cómo va a llorar después de burlarse, que es lo más tremendo. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Ah? Hay gente que es viva, camina, habla, se ríe, charla, pero está muerta espiritualmente. Al estar muerta espiritualmente, la persona está más afanada por lo natural que por la vida espiritual. No hay constancia, no hay fidelidad, no hay vivencia. Si hubiera vivencia, la palabra que salga por su boca se haría ¿qué? Efectiva. Por eso fue que Él constituyó desde antes de la fundación del mundo ministros competentes de un nuevo pacto para estar en el Evangelio del Cristo resucitado. Primera de Timoteo capítulo 4. Toda esta gente que nos ataca a nosotros, les vas a ver ajenjo. Toda esta gente que nos ha despreciado, vas a ver ajenjo. Eso le decía yo a mi esposa, porque la bomba que te tengo para el miércoles, mi hermano, ahí es donde tú tendrás que sentarte y decir, hombre, de verdad que vale la pena. Vale la pena. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1 dice, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Vale la pena o no vale la pena capacitar e instruir a una persona? La persona que parte para ser espiritual, muchachos, yo creo que para qué se le tiene que enseñar con figuras cuando lo real es la palabra. Dice, oído, escuche y retenga, que predique la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo. Reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La gracia no es una doctrina. Gracia es el evangelio de Dios, el evangelio de los cielos, donde está ¿quién? Jesucristo el Rey. Donde la persona tiene que entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo. Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propio conocimiento corrompido, que es la concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. ¿De eso está llena la tierra? ¿O no? Claro que sí. Quiere decir que es diferente.
del juicio oído sobre los muertos en el gran trono blanco, después del milenio. De la gente que se fue ya, que no existe, que tienen que ser sacados para decirle, usted por esto, esto y esto y esto, creo que yo me imagino. Aquí no dice, pero hay textos bíblicos donde le van a decir, se te dio la oportunidad de tener vida, se te dio la oportunidad de conocer la palabra, se te dio la oportunidad de regresar al origen de tu partida. Tú no quisiste. ¿Por qué? Porque fuiste destinado, no fuiste predestinado. Pero salen unos adivinos ahora, no, que va, que ya todo está hecho, que mire, que tal esto. Bueno, sí. Lo que se requiere es de la explicación bíblica, no de la costumbre de salir del paso. No, que usted esto y esto y esto. Mire, muchacho, usted a mí no me va a escuchar en eso. Yo prediqué los primeros 5 años o 6 años y me cuestionaba yo, ¿será que estoy diciendo la verdad o no diciendo la verdad? Cuando vine al Evangelio de la Gracia, me tocó sentarme a estudiar para poder expresar lo que acababa yo de recibir, que era el tesoro de mi vida, que era la palabra. Oído, dice, y sucederá en la tierra, después del juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo. Y eso está en Mateo capítulo 13, versículo 19. 13, versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, simpatizante. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Por qué? La inconstancia, la infidelidad. Vive como los demás gentiles, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo todo esto, Dios mío. Para ir terminando, me quedan 10 minutos y lo voy a emplear bien. En el capítulo 13, versículo 49 dice, 13:49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Así será el fin del siglo, la separación final. En Mateo capítulo 24, versículo 40, dice, 24:40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. A nosotros, o sea, a mí me habían enseñado mal esto. Que esta era la separación definitiva, que el uno se iba para el cielo y el otro se quedaba en la tierra. Mentiras. Es mentiras. Porque lo que está diciendo él ahí, mientras viene la hecatombe a toda la tierra, la persona que es escogida será guardada
colocada en un lugar donde la angustia, el padecimiento, el sufrimiento, la escasez, las enfermedades, las plagas, no la toque. Oído, versículo 39 dice, 39, de ahí mismo del capítulo 13, versículo 39. Capítulo 13, versículo 39, dice, el enemigo que la sembró es el aparecido, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Te estoy hablando de lo que Jesús estableció y le advirtió y le enseñó a la gente cómo iba a funcionar el reino. No es que yo no te estoy enseñando esto para que tú lo vivas, sino que sepas verdaderamente, si tú estás dentro del Evangelio del Cristo resucitado, del Evangelio de la gracia, que tu vida tiene que ser diferente, porque eso fue lo que quedó establecido. Eso fue lo que Él dijo. Si yo no te enseño esto, ¿quién te lo va a enseñar? Si a mí me dieron el privilegio de mostrarte por qué la gente no crece en el espíritu, por qué la gente sigue soberbia, por qué la gente sigue sufriendo de una cantidad de cosas naturales, ¿cuál es la razón? Para eso fue que me constituyeron ministro competente de un nuevo pacto, para mostrarte la realidad que no es una invención, no es una imaginación, no es una copia. De sacar un texto, y sacar una cantidad de pretextos para enseñarte, para motivarte, pero no darte verdaderamente la raíz para que tú estés estable. A mí me dieron esa capacidad porque conmigo han trabajado para que esto sea manifestado verdaderamente en el tiempo del Creador. Esto fue lo que dijo Jesús en el establo, cuando iba a establecer su reino, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Yo no sé si esto fue cambiado, porque yo no veo otra manera. Si están los textos y está colocada la palabra, yo no creo que haya cambio. Lo que tiene es que cumplirse, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que suceder. Dice, oído, para terminar, versículo 50 del capítulo 13 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente piensa que Él va a echar a la gente a un horno para que se desaparezca. No. Horno de fuego es el mundo, que quedarán completamente exentos de estar dentro del reino de Cristo. Estarán fuera del reino. El mundo es el horno de fuego, donde la persona pasa y pasa momentos difíciles, momentos críticos y tiene que buscar lo secular antes de buscar a su Creador, porque ya en la constitución del reino ya no hay nada que hacer, ya la persona se muere ahí, mientras nosotros, oído, disfrutamos de lo espiritual dentro de nosotros. Ya no hay tiempo, por eso te decía yo en una enseñanza hace como unos 6 meses, que ya no hay tiempo de hacer una restauración a una persona. Solamente entrarán al reino de la gracia los que fueron predestinados. Porque los conocieron, y como los conocieron los llamaron, y como los llamaron los están perfeccionando hasta el día de hoy. Dice Jesús, dijo Jesús en ese entonces, primero, el lago de fuego es el mundo, donde estarán los cabritos, los inquietos que un día sí, otro día no, perecerán en el lago de fuego. Sufrimientos, enfermedades, angustias, problemas.
¿Por qué? Después de que el anticristo, sistema religioso en general, y el personaje que les incluyó, les metió, los instó a obedecer un evangelio fuera que el que Dios tenía establecido con Cristo. A ellos los llaman los falsos profetas. Enseñaron mal. Apocalipsis 19:20, hoy terminando. 19:20 dice: y la bestia fue, ¿qué? Apresada, y con ella el falso profeta, que no es uno. El falso profeta la tierra está llena de estos falsos profetas. En parte son adivinos y enseñan mal. Dice, el falso profeta que había hecho delante de ellos, ¿qué? Señales. Con las cuales, ¿qué? Había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El sistema. 666, sabiduría humana. Esa es la marca. Esa es la marca. Y usted lo ve hablando, muchacho. Te quedas aterrado. Y habían adorado su imagen. La imagen de hijos de los falsos profetas. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde ¿con qué? Fuego y azufre. Eso le llaman infierno, pero el infierno es el basurero municipal a las afueras de Jerusalén, que es donde le cortaban la mano al ladrón, lo echaban y ahí quedaba. Oído. Esto forma parte del cumplimiento de Apocalipsis 14:10. Véase. Vamos a ver Mateo, capítulo 8, voy terminando ya. Versículo 12. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino en ese entonces eran los judíos. Los judíos. ¿Qué dice? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, ignorancia, religiosidad, fuera, y serán el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino eran o son los judíos. ¿Quién eran o son? La buena semilla. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 38? Dice que eso es lo que se llama transmitir el pensamiento. Versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos de ¿qué? Del malo. La razón de echarlos fuera fue porque su ¿qué? Porque su fe no era suficiente, fuerte. ¿Para qué? Para poderlos capacitar o llevarlos a entrar por la puerta estrecha y andar en el camino angosto. Que es lo que habla Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ellos tendrán parte en la manifestación, ellos no tendrán parte en la manifestación del reino, que va a estar constituido. Oído, escuche y retenga. El llanto indica remordimiento. El llanto indica remordimiento, que teniendo tiempo de crecer, de buscar a su creador,
de sentarse a leer la palabra en la casa media hora, cuarto de hora, de pedirle la dirección al Espíritu para que el Espíritu le transmita a la persona a su interior y que cuando se reúna entienda, comprenda qué es lo que se le va a enseñar para que pueda disfrutar de una vida estable, de un carácter, de una personalidad, que aprenda a ser de una sola palabra, que aprenda a ser un hombre correcto, una mujer correcta, que entienda, que comprenda para qué se reúne. Oído, el crujir de dientes indica la culpabilidad a sí mismo, que teniendo la oportunidad de funcionar, no funcionó. Este es el evangelio que quedará establecido y esto no lo cambia nadie. Esto no lo cambia nadie. Esto no lo cambia nadie. Por mucha enseñanza que usted le enseñe, esto fue lo que quedó establecido y esto no lo conoce la gente porque nunca se lo enseñaron. Nunca se lo enseñaron. Se dignaron más fue a llamar la atención, a tratar de impresionar con un conocimiento leudado, con un conocimiento natural, con un conocimiento tradicional, manipulador, que disfraza a la persona, porque el cristiano, oído, el cristiano es una persona pulcra, el cristiano es una persona que sabe expresarse, el cristiano es una persona que sabe y conoce con prudencia la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque ya hay vida interior. Al haber vida interior hay personalidad. Quiere decir que su espíritu está unido al espíritu de su creador que lo transformó para que tenga vida, ¿qué? Vida en el espíritu. Este es el evangelio que quedará eternamente y para siempre y su resultado es el carácter y la personalidad de cada uno de los que reciben el evangelio y la gracia. Quedará establecido eternamente y para siempre. Si usted no está dentro del evangelio y la gracia, fue porque usted no está predestinado. Todo lo que va a estar dentro del evangelio y la gracia fue predestinado, conocido, predestinado y llamado para ser perfeccionado. Por eso el miércoles te voy a tirar una bomba que te vas a quedar aterrado. Ahí sí ya no le voy a añadir más enseñanzas del reino. Es la 14. Es la 14. No te digo el título porque después lo copian. Pero el miércoles te traes el tinto, la libreta y la Biblia. Y te vas a quedar aterrado que lo que yo te estoy hablando es algo espiritual, no natural. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Saludos a todos los pastores que estuvieron ahí conectados y a todos los hermanos que funcionan de acuerdo a lo establecido por el Creador. En el nombre de Jesucristo el Señor, los amo mucho.